Este video de aquí es un curso de la historia de la psicología que hice mucho antes del documental La historia de la psicología, que pueden encontrar en el canal de YouTube. El punto es que yo estaba haciendo este curso, decidí cambiar de opinión. Dije, no, quiero hacer un documental. Y así fue lo que hice. Lo pueden ver, como ya dije. Es que hay parte de este contenido grabado y siento que a algunas personas le puede ser útil. Y por eso lo voy a subir a continuación. Está todo juntado. Antes lo hice por capítulos, pero ahora lo junté todo una sola para que pueda ser visto de largo. Y si este curso, esta primera parte del curso de la historia de psicología les gusta, haré la segunda parte con las corrientes que me faltaron. Y ya. Y eso. Y de allí, si les gustó el curso y quieren complementar, pues vean el documental y ya. Y viceversa, si viene el documental, pues vean este curso, lo que sea. Pero ahí lo dejo, por si a alguien le interesa, por si alguien lo quiere ver. Les aseguro que pueden entenderlo y les va a gustar. Así que vamos a ello, sigamos. ¿Tú por qué quieres saber psicología? ¿No te ha pasado que estás en clase y de la nada el profesor empieza con algún tema como en plan el conductismo y luego que termina la clase tú te quedas en plan de ¿qué es lo que me quiso decir? No entendí nada. Y luego viene el día siguiente el profesor y dice, bueno, vamos a seguir con el conductismo. Ahora vamos a hablar de Watson y su teoría conductismo clásico. Y luego vamos a hablar un poco de Skinner, su teoría conductismo operante. Y esto trata del estímulo, la respuesta. Y te quedas como que, ¿qué? No me estoy enterando de nada. No estoy entendiendo nada. Entonces, para eso estamos aquí. Para poder darle un orden mental a todos estos psicólogos que han ido a lo largo de la historia, han ido elaborando sus teorías y han ido sacando nuevas formas de ver a la psicología. Y todas esas ideas las tenemos aquí. Y bueno, algunas no las conocemos o no las entendemos, pero con el paso del tiempo en este curso vamos a entender, vamos a poder darle un orden. Y para que cuando volvamos a clases o estemos en alguna reunión hablando con alguien, estemos ubicados en el tiempo en el que ese psicólogo hizo tal cosa o tal idea. Lo que vamos a recibir aquí son las ideas claves de la psicología para que tú puedas profundizar luego de una manera mucho mejor y puedas entender todo. Todo este curso lo vamos a dar de forma general para ser ubicados y poder defendernos cuando vayamos a lo salvaje, que son las clases, o tal vez alguna reunión con otro profesional o en una charla con amigos. ¿Quién habla con amigos de psicología? Bien, antes de empezar un poco con la historia de la psicología, quiero empezar hablando un poco de la historia en general. ¿Por qué? Pues para estar ubicados un poco más claros en el tiempo. Tengo que aprenderme esta historia del mundo, no necesariamente, simplemente solo para tener una idea de que algo pasaba mientras la historia de la psicología iba surgiendo. Vas a estar entendiendo todo a primer orden. Entonces, empecemos. Bueno, primero tenemos que dividir a la historia del mundo, o sea, estamos en el 2024, entonces tenemos que irnos para atrás en el tiempo y dividir la historia. ¿Cómo lo vamos a dividir? Bueno, como se la divide casualmente los historiadores, ¿no? Usualmente. Entonces la vamos a dividir en prehistoria. Empieza la prehistoria. Esto es antes de la historia, claramente. Y la historia empieza a partir del año 1300 a.C. O sea, más o menos. No es como que está todo ya dicho. Cuando aparece la escritura. Aquí, sí, la escritura. Simplemente eso sí. Solamente la escritura. Están los sumerios, hacen la cuneiforme. En fin, cosas varias. Y ya cuando empieza la historia, empezamos con la Edad Antigua. ¿Qué tiene la Edad Antigua? Pues nada. Simplemente es antigua y ya tampoco vamos a entrar en profundidad con esto porque esta es historia de la psicología, no es historia de la historia. Más que nada las grandes civilizaciones como la Sumeria, la Mesopotamia, también surgen en Grecia, Roma, etc. Y aquí en Grecia pues prácticamente están los filósofos, que ellos sí forman parte de la historia de la psicología, pero ya lo veremos ya mismo. Luego de eso cae el Imperio Romano en el año 476 después de que nació Jesús, esto es importante. Y luego de eso ya empieza la Edad Media, en el que pues prácticamente no pasó nada, entre comillas, porque sí pasaron muchas cosas, pero como decía, esto es más que nada una introducción. Luego de eso, en el año 1440 pasan muchas cosas. Aquí sí ya pasan muchas cosas. Nosotros nos centraremos en que nace la imprenta. Que la imprenta es como el teléfono celular hoy en día. Permitió comunicarnos de forma mucho más rápida gracias a la imprenta. Y cuando nace la imprenta se da paso a la edad moderna. ¿Qué tiene la edad moderna? Pues nada. Es moderno. Bueno, sí, surge el Renacimiento, empiezan a hacerse muchas investigaciones que en el área de la psicología le iremos viendo en breves. Y luego de eso empieza la Revolución Francesa en el 1789. Y gracias a eso damos paso a la edad contemporánea, que es la que prácticamente es la actual. ¿Y qué pasa en la edad contemporánea? Surge la Primera Guerra Mundial, la Segunda y muchos conflictos más. Y también avances tecnológicos muy importantes que cuando estemos en esta parte en la psicología veremos que son muy útiles. Y también pasa algo muy importante en la edad contemporánea, y es que en esa edad naciste tú, así que considérate afortunado, tú eres muy importante en esta historia.
¿Y esto qué tiene que ver con la psicología? Pues como vemos, aquí está toda la historia y aquí entra la psicología, que también se divide en prepsicología y en psicología. Considérate afortunado porque la prepsicología, o sea, lo que no es psicología entre comillas, abarca todas las edades de la historia. Así que, menos mal. Y todo lo que es la psicología abarca lo que es la edad contemporánea, que es la actual, lo que estamos viviendo en estos últimos siglos y años. Así que, felicitaciones, celébralo, aplaude, considérate afortunado por esta gran noticia. Pero ahora sí, lamento decirte que no es tan sencillo como parece. Porque en la psicología, en la etapa de la psicología surgen las corrientes, las teorías psicológicas. En este caso tenemos al funcionalismo, el estructuralismo, el psicoanálisis, el cognitivismo, el conductismo, la neurociencia, la psicología evolutiva, la psicología positiva y en fin, una locura. Pero tranquilo, porque aquí te voy a ayudar. Así que no desfallezcas, no digas ya no quiero hacer nada, ya me quiero ir a mi casa a dormir. Lo cual no tiene sentido porque estás viendo este curso en tu casa, o a no ser que estés en el parque, entonces sí es válido. Pero el punto es que no tengas miedo, déjate llevar y vamos a ver cada una de estas corrientes de forma sencilla y de forma práctica para que no tengas que memorizar absolutamente nada o bueno, memorizar poco y que estés entendiendo todo a la primera. Pero antes de ver la historia de la psicología, tenemos que centrarnos en la etapa de prepsicología. Así que vamos a ella primero. Antes que nada, en la etapa de la prepsicología van a surgir un montón de pensadores, un montón de filósofos, científicos, etcétera. Tú no te los tienes que memorizar, no te los tienes que saber de memoria, si no quieres, claro. Si quieres ya, pues, los estudias y listo. Pero no te los tienes que saber de memoria, simplemente conócelos y ya, y mira sus ideas y ve cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia. Si te los quieres memorizar, bien por ti, pero nadie te los va a pedir en la vida. Así que no es necesario, solamente conócelos y di, así que así fue como todo fue evolucionando. Tú no te acuerdas de tu infancia al 100%, te acuerdas partes y no te acuerdas en qué fecha ocurrieron esas cosas de tu infancia, o quizás sí, no sé, pero tú entiendes que tu pasado forma parte de quién eres hoy. Entonces lo mismo con la historia de la psicología, así que vamos a ello. Tenemos la etapa mítica, es parte de la prehistoria, así que prácticamente aquí estás de suerte. ¿Por qué? Porque lo único que hacían los humanos era que todos los problemas mentales y muchas otras cosas era producido por espíritus o por demonios o por cualquier cosa que se inventaran y ya, eso es todo, así de fácil, sí, sencillo. Vamos con el siguiente. Bien, entonces tenemos primero a Pitágoras. ¿Quién es? No importa, ya lo dije. O sea, sí importa, claro, pero aquí estamos dando todo muy general, así que por eso digo que no importa. Entonces, ¿qué quiere Pitágoras? Quiere encontrar una relación entre el mundo psicológico y el mundo material, prácticamente eso. ¿Y qué usa? No sé, algún instrumento musical. Y él puede decir cuando uno toca, por ejemplo, una guitarra, que siente sensaciones agradables. Entonces, como que busca esa relación entre las sensaciones agradables, que como puede ser felicidad, que es llama psicológico, cómo se relacionan con las cosas materiales, como el instrumento que está tocando. Y ya. Aquí sí ya empezamos un poco con un terreno más fornido. Aquí tenemos a Hipócrates, que no era Hipócrates. Hipócrates menciona que los problemas físicos y psíquicos se dan por un desbalance en el cuerpo, prácticamente. Y mencionaba que en el cerebro residen los problemas mentales. ¿Estarás pensando? ¿Y los 4 temperamentos? No son correctamente científicos actualmente. Simplemente puedes acordarte de ellos. Puedes decir, que son flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. Vamos a ver. Ahora se viene la triada favorita de muchos, de grandes y chicos. Y para eso vamos a usar un juego de palabras. Vamos a aprender a soplar, ¿sí? Soplar, así de simple. ¿Por qué? Porque esta triada simplemente es Sócrates, Platón, Aristóteles. Y tú dirás, Giancarlo, estás loco. Pero aprenderte esto te va a hacer que recuerdes esta triada. Porque puedes estar toda la mañana estudiando Sócrates, Platón, Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y te va a costar. Si te acuerdas de soplar, te acuerdas de uno de Sócrates, Platón y Aristóteles. Así que mejor aprendérselo de forma ridícula, pero entenderlo de una, que estar estudiando como 5 horas cada autor. Entonces aprendamos a soplar. Ahora sí, vamos a ver cada uno. Sócrates piensa que la introspección, o sea, el ver dentro de uno, es importante para conocerse a sí mismo, ya que, como él menciona, la verdad está en el ser humano. Platón es el primero en dividir el espíritu y la materia, así de simple. Y Platón consideraba que el destino del hombre dependía de su herencia, es decir, que donde uno nacía era como iba a terminar. Y también tenía una teoría de la personalidad, así como la de Hipócrates, en la que se menciona que existe el esclavo, el soldado y el rey o filósofo. Es decir, que si una persona era más apta a ser rey, pues tenía que serlo. Y si una era más apta a ser soldado, pues lo iba a ser, y esclavo posteriormente.
Aristóteles analiza la memoria, los sueños, el aprendizaje. ¿Qué hay que destacar de él? En él se destacan las leyes de asociación para entender la memoria, entre las cuales están la continuidad, frecuencia, similitud y contraste. ¿Qué significa? Pues prácticamente que uno aprende más que nada por relación, semejanzas, y no porque uno se la pasa estudiando 5 horas en una hoja de papel ahí, leyendo, memorizando y ya. No, así no se aprende. Uno aprende más cuando existe una asociación. Por eso es que en las clases a veces te acuerdas de las materias, dices, recuerdo cuando se cayó tal compañero y estábamos viendo sobre psicoanálisis. ¿Te acuerdas del psicoanálisis? Porque se cayó tu compañero más que nada, por esa continuidad que existe. También te acuerdas por frecuencia, que es cuando repites un tema. Por ejemplo, si hoy el profesor llega y te enseña psicoanálisis, luego mañana llega y te enseña psicoanálisis otra vez, luego el siguiente lunes te enseña otra vez psicoanálisis y luego el siguiente viernes te enseña otra vez psicoanálisis, te vas a terminar acordando al final. ¿Por qué? Porque has visto con mucha frecuencia el mismo tema. Ahora vamos con la Edad Media. Estás de suerte otra vez. No tienes que aprenderte nada. ¿Por qué? Porque no pasó nada. Todo lo que era asociado con lo mental se explicaba mediante las sagradas escrituras, mediante espíritus malignos y muchas otras cosas. Claro que subieron ideas que pueden considerarse aporte para la psicología, pero como te digo, esto es introductorio. No hay que echarle muchas fuerzas. Simplemente acordarse lo que es clave. Y aquí no pasó mucho. Bueno, ahora volvemos al Renacimiento. En esta etapa se vuelve a producir todo, en todas las ciencias. Y respecto a la psicología, que viene relacionada en este caso más que con la filosofía, al igual que las otras ciencias, tenemos a René Descartes, con su filosofía del racionalismo, en el cual duda del conocimiento. ¿Y cómo lo duda? Duda de los sentidos. Dice que los sentidos no proveen conocimiento. ¿Y cómo es eso, dirás? Fácil. En su libro Meditaciones Metafísicas llega a la conclusión de que no se puede tener la certeza de nada, de que hay que dudar de absolutamente todo. ¿Y cómo dudar de todo? Por ejemplo, de los sentidos. A veces tú estás en la noche y ves una sombra sentada en una silla en tu cuarto de oscuridad y dices, un fantasma. ¿Qué pasó en ese momento? Tus sentidos, en este caso la vista, te engañó, te hizo creer que había un fantasma y no lo había, en un montón de ropa. Lo mismo puede pasar en otros momentos. Como sé que esta mano es real, tú dirás porque la toco, pero puede que el tacto me esté engañando y esta mano no sea real. Sí, sé que son locuras extremas, pero eso es lo que pensaba este filósofo y por eso llegó a la conclusión de que no se puede tener la certeza de la existencia de algo, porque los sentidos te pueden engañar, ya que por ejemplo en un sueño sueñas que te golpeas algunas veces, pero no te golpeaste en la vida real y sentiste el dolor, pero el sueño no era real y tú lo creías muy real. ¿Y cómo sabes que lo que estás ahora aquí viendo este video es real y no estás soñando también? Entonces por eso es que Descartes dudaba de todo. Es loco, pero sí es. Ahora tenemos a John Locke, que es contrario a Descartes con su teoría del empirismo, en el que el conocimiento surge a partir de la experiencia, ya que nuestra mente es como una mente en blanco, es decir, que no tiene nada, ni un conocimiento, ni una idea, porque prácticamente tú no naciste sabiendo psicoanálisis, sino que lo estás adquiriendo. Entonces por eso dice que es como una mente en blanco, en el cual vas dibujando las ideas, vas escribiendo todo, o sea, no escribiendo literal. Entonces así es como él entiende la mente. Y en psicología aporta a que las ideas simples combinadas se convierten en ideas complejas. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, yo veo un perro, un gato, un elefante, son ideas simples. La idea de gato es una idea simple, la idea de elefante es una idea simple, pero si yo las combino, tengo una idea más compleja, que en este caso es la de animales. Y si yo veo los animales y luego veo al ser humano y luego veo las plantas, tengo una idea mucho más compleja, que es la idea de vida. Y pues así puedo seguir. Entonces ese es su aporte. En fin, nada más. Olvídenlo. Y ahora vamos a ver a alguien que es una tortura en el área de la filosofía, entender y aprender. ¿Y por qué nosotros también tenemos que entenderlo? Porque sí, ¿qué decía Kant? Una computadora, ¿qué tiene? Programas. Y gracias a estos programas, como por ejemplo Word, puedes hacer un texto. Entonces, en lo que tú tienes aquí es un Word, que es el cerebro, en el que ves, por ejemplo, un gato y de una lo metes al documento que está en tu cabeza y ya tienes la idea. Entonces, lo mismo decía Kant. Kant decía que nuestra mente es prácticamente como un computador. Bueno, no lo decía así porque no existían, pero para explicarlo actualmente tengo que decirte esto. Dice que existen estructuras mentales que nos permiten adquirir el conocimiento, así como con Word tú tienes ahí el programa y tú luego vas y redactas tus ideas y ya tienes un documento que puede ser ya un libro, un artículo o un paper científico y ahí tienes el conocimiento. Entonces lo mismo, aquí tenemos ciertas estructuras que nos permiten almacenar ideas para poder tener conocimiento y posteriormente conocimiento más complejo. En
Ernst Weber, como quieran decirlo, ¿qué decía él? Él decía, bueno, antes de eso, los procesos mentales se los contaban. Tú decías, aquí hay un pensamiento, dos pensamientos, tres pensamientos. Es lo que se hacía para decir que hay objetividad en la psicología. Pero luego este señor llegó y dijo que podía medir objetivamente la conciencia. ¿Cómo? Bueno, un ejemplo sencillo es que él cogía una pesa de 1 kilogramo y luego le iba agregando 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos y iba a haber un momento exacto en el que la mente podía percibir cuando esa pesa le empezaba a surgir, a percibir un cambio de que era más pesada y por ende tenía que hacer más fuerza para sostenerla. Decía que existen algunos cambios en los cuales podamos notar la diferencia entre un peso y otro. Ahora tenemos a Fechner, que llevó la teoría de Weber a una fórmula matemática. Aquí está, sí, no te la memorices, no es necesario. Nunca he visto que alguien lo utilice. O bueno, quizás sí lo usan mucho, pero yo no sé. En tal caso, ahí está. ¿Qué hizo Fechner? Fechner dio origen a la psicofísica. ¿Y qué es la psicofísica? Es la relación del cuerpo con la mente. Entonces Fechner con la psicofísica busca una relación entre la mente y el cuerpo. ¿Cómo? Bueno, determinando umbrales de diferencia. Por ejemplo, si estás en una habitación oscura y prenden la luz, notarás de una que prendieron la luz. Estoy aquí oscuro, prenden el foco, noté de una que ya hay luz. Pero si vas a una habitación que ya tiene luz, necesitarás que el foco sea mucho más grande y potente para notar una diferencia. No será necesaria una luz suave, sino una luz mucho más fuerte para notar que hay diferencia. ¿Se entiende? Entonces él buscaba determinar cuáles eran esos umbrales, cuáles eran esas diferencias que nos permitían percibir el cambio. Y ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la prepsicología. Como te dije, no te lo tienes que aprender de memoria, solamente es conocer y entender un poco las ideas de tus pensadores para ahora sí de lleno irnos a la etapa de la psicología, y es mucho más extensa y compleja, pero no será compleja porque aquí te lo voy a dar bien explicado, las ideas principales, para que luego puedas ir profundizando en tus estudios. Así que vamos a ello. Bienvenidos a la siguiente parte de la historia de la psicología. ¿En qué nos habíamos quedado? Pues prácticamente iniciamos lo que es psicología. Sí, aunque no lo crean. Terrible, ¿no? Pues aquí estamos. Así que vamos a ello. Wilhelm Wundt es el padre de la psicología científica y también es considerado como uno de los fundadores de la psicología experimental. Nació en Alemania y estudió medicina en la Universidad de Heidelberg y posteriormente enseñó fisiología. Ahora vamos a hablar un poco del experimento de Wilhelm Wundt, que en la historia de la psicología se toma como referente a un cronoscopio que cuelga un péndulo en el cual se mueve de un lado para otro, pero como es un poco confuso de entender, voy a adaptar el ejemplo a uno más sencillo. Sé que es un poco salido de la historia de la psicología porque no será históricamente correcto, pero será útil e ilustrativo para explicar lo que quería decir Wundt. Entonces, en cuestiones prácticas va a ser válido. Este experimento de aquí se llevó a cabo en Alemania, en el laboratorio de Leipzig, a finales del siglo XIX, y marcó un antes y un después en el estudio de la mente humana. ¿De qué trataba? ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Era medir el tiempo de reacción, es decir, cuánto una persona tarda en responder a un estímulo sensorial. En este caso, el estímulo era el sonido de una campana, en el caso del experimento que vamos a detallar ahorita, en el cual Wundt buscaba entender cómo la mente humana procesa y responde a los estímulos externos. Así que ahora aquí lo vamos a describir. Entonces, Wundt sentaba a los participantes en una habitación a oscuras, sí, ahí sin ver nada, claramente porque estaba oscuro, y se les pedía que fijaran la vista en un punto de luz. Luego de eso se presentaba el sonido de una campana y se activaba el cronoscopio. Los participantes en ese momento tenían que presionar una tecla tan pronto como escucharan el sonido de la campana. Entonces el cronoscopio se detenía al escuchar el sonido de la campana, lo que lograba determinar el tiempo de reacción del individuo. Es decir, qué tiempo había entre el sonido de la campana hasta que la persona presionara el botón. Ese tiempo era lo que buscaba medir Wundt, porque en ese momento él lograba medir el tiempo de reacción de la persona. Y entonces sus resultados mostraron que el tiempo de reacción de las personas es de 150 milisegundos. Aunque claro, también Wundt observó que este tiempo variaba dependiendo de la persona, de diversos factores, tanto como la edad, el sexo, la fatiga y la motivación del sujeto.
Este experimento es considerado importante por diversas razones, ya que demostró la utilidad de usar métodos experimentales para poder entender los procesos mentales, para poder estudiar la mente humana. También sentó las bases para la psicología experimental moderna e introdujo el concepto de tiempo de reacción como una medida importante en la función cognitiva. Y esto de aquí permitió que se siga desarrollando más estudios en la psicología cognitiva que veremos posteriormente. Claro, este experimento tuvo algunas limitaciones, entre las cuales tenemos que el hacer esta tarea de presionar el botón era algo tan simple y no conllevaba un estudio complejo de lo que es la mente humana, ya que como sabemos la mente es muchas cosas más. También había que destacar que los participantes de Wundt eran estudiantes universitarios, lo cual impedía generalizar los resultados a una población externa. Además también de que este experimento se realizó hace mucho tiempo y actualmente ya existen formas mucho más precisas para poder medir el tiempo y sobre todo el tiempo de reacción. Pero no por eso significa que este experimento no sea importante. Es muy importante porque esto da comienzo al estructuralismo, que es lo que veremos a continuación. Bien, entonces recapitulando, la psicología nace en el año 1879, cuando Wundt lanza el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, marcando una tendencia de estudiar la mente de forma mucho más rigurosa, porque creía que la mente podía ser algo medido. Y entonces dio paso al estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Sencillo, la misma palabra lo dice, estructura. ¿Y qué busca? Estructurar la mente. Por ejemplo, en medicina, la mente está estructurada en cerebro, en cerebelo, en bulbo raquídeo, entre muchas otras más. Y en cambio, en el lado de la psicología busca estructurarla desde la parte psicológica. ¿Y cómo la estructura? Mediante sensaciones, percepciones, sentimientos e imágenes. Así de simple. ¿Cuál era el método de estudio de esta corriente psicológica? El método de estudio era la introspección, ya que pedían a los participantes que reportaran sus experiencias subjetivas en respuesta a los estímulos en los experimentos que cada uno participaba, en que los participantes realizaran introspecciones precisas de los sucesos que tenían en su día a día. Por ejemplo, pedía a los participantes que recordaran colores, tonos, los cuales siempre venían acompañados con sentimientos, entre los cuales puede ser que un color le produzca tensión y otro color le produzca relajación, y así. Y esto de aquí se denominó introspección experimental, la cual es muy criticada por la subjetividad que conlleva, ya que es difícil de controlar los aspectos y generalizarla. Ahora, saliéndonos un poco de la psicología estructuralista de Wundt, quiero ir un poco a otro estudio que hizo Wundt, en este caso el estudio de la psicología de los pueblos. ¿De qué trataba? Pues Wundt buscaba comprender cómo el mito, la religión y otras formas de expresarse culturalmente influyen en la psicología individual. Es decir, que buscaba entender cómo lo externo, es decir, el ambiente en el que vives, hace formar parte de quién eres, porque tú no solamente eres tú y tu yo interno, sino que también eres tú y lo exterior, que también influye en tu día a día. Entonces él piensa que fenómenos como el lenguaje y aspectos que mencionamos anteriormente no pueden ser estudiados solo en un laboratorio, sino que para estudiar fenómenos específicos como estos hay que salir del laboratorio e ir al lugar en el cual se están produciendo, en este caso en las culturas. Pero Wundt quiere mezclar, quiere unificar la psicología de laboratorio, su psicología experimental, unificarla con la psicología de los pueblos, para que se complementen y puedan buscar respuestas a los fenómenos humanos. ¿Cómo? Haciendo una comparación entre las diferentes culturas, los diferentes lenguajes y las diferentes tradiciones. Y por ende con esto damos finalizado el estructuralismo. Es así de sencillo. Ahora sí demos paso a la psicología funcionalista. Nació en respuesta a esta psicología, porque esta psicología cometió un error imperdonable. ¿Quieres saber cuál es? Vamos a verlo. Como habíamos visto, está el estructuralismo y este cometió un error, el cual fue que solamente estudió la estructura de la mente. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente vio cómo estaba conformada, como lo mismo que dijimos con el cerebro de la medicina. Solo vio que estaba conformado por distintas partes, pero lo que no hizo fue explicar cómo funciona la mente. Porque claro, porque tu cerebro no solamente es cerebelo, sino que también para algo sirve ese cerebelo, ¿no? Entonces lo mismo en la mente psicológica, para algo tiene que servir. Entonces en Estados Unidos surge un movimiento que busca eliminar la introspección y responder para qué es la mente en vez de qué es la mente. Entonces surge el movimiento denominado funcionalismo. ¿Y quiénes son estos? Pues bueno, ellos eran darwinistas, es decir, en la teoría de Charles Darwin, todos la conocen supongo. Entonces el punto de partida de estos funcionalistas era que como Charles Darwin decía que existen funciones biológicas tales como la alimentación, la excreción, la reproducción, la respiración, entre muchas otras más, que permitían al ser humano adaptarse y sobrevivir, también existen funciones psicológicas tales como recordar, pensar, percibir
percibir, sentir, que permiten al ser humano adaptarse y sobrevivir también. Y ellos asumían que la mente o la conciencia existe porque la naturaleza lo ha producido. Entonces mencionaban que la mente o la conciencia era producto de la selección natural, que nos permite, como ya dijimos antes, adaptarnos al entorno y sobrevivir. Porque así como el olfato depende de la nariz para percibir los olores, la capacidad de pensar es propia del cerebro. Y entonces William James consideró un medio importante para la supervivencia de nuestros ancestros. Mencionaba que la conciencia sirve a un propósito porque nos capacita para considerar nuestro pasado, ajustarlo a las circunstancias actuales y planificar nuestro futuro. Entonces James mencionaba que la conciencia, al estar en constante adaptación, está en un flujo constante de cambio. William James creía que la mente no era una entidad estática, así como lo creían los estructuralistas, sino un proceso dinámico que evoluciona para servir a las necesidades del organismo. Él entiende estos procesos psicológicos como operaciones, y como mencionamos antes, también él veía la conciencia como un flujo continuo de pensamientos, sentimientos y sensaciones, ya que todos estos están en constante cambio. No tenemos los mismos pensamientos de ayer que los de hoy, que los de mañana, siempre estamos cambiando. Nuestro pensamiento no es el mismo de hace años. Entonces James mencionaba que las emociones eran componentes fundamentales en la experiencia humana, ya que no solamente son reacciones subjetivas, sino que estas emociones tenían un impacto significativo en el comportamiento y en la adaptación. Por ejemplo, ante la pérdida de mucho dinero, la reacción sería estar tristes y por ende llorar, pero para William James las emociones dependían de lo que hacemos. Entonces él altera el orden de todo. Él menciona que nos sentimos tristes porque lloramos. Entonces, volviendo al ejemplo, cuando perdemos mucho dinero y nos ponemos a llorar, nos ponemos tristes. Esa es la secuencia de James. A ver, entonces la secuencia tradicional resulta así: perdemos mucho dinero, nos ponemos tristes y por ende lloramos. En cambio, William James menciona que perdemos dinero, lloramos y nos ponemos tristes. Entonces James menciona que nosotros debemos actuar del modo en que nos queremos sentir. Así que si perdemos dinero, por ende tenemos que silbar o cantar o reír o brincar para sentir felicidad. Eso es según él. Claro, no hay que tomarlo tan literal si quieren, si no, no sé. Pero bueno, esto es mi historia, no les voy a dar consejo, solamente estoy explicando a William James. Así que no, solamente tómenlo como consejo. Después pueden ver si es verídico actualmente o si no. Pero bueno. James tenía una filosofía pragmatista, la cual influyó mucho en su psicología, y él mencionaba que la psicología debería enfocarse en comprender cómo las funciones mentales ayudan a los individuos a alcanzar sus metas y adaptarse a su entorno. Entonces esto es la psicología funcionalista, que claro, algo extra, no tiene una fecha de fundación, no tiene un año en el que dices, aquí surgió, no, sino que más que nada tiene un estimado de cuándo se fundó, ya que el funcionalismo no tiene una fundación específica, sino que se ha ido desarrollando de forma gradual, y podemos decir que más o menos se funda en los años 1890. Y esto es así en muchas corrientes, no existe un día exacto en el que surgen, sino que es progresivo y es así. En algunas sí, claro, existe, se fundó en tal año y tal cosa, pero en otras no. Y es muy importante destacar esto porque nos permite liberarnos de toda esa tensión de decir, tengo que aprenderme el día en que se fundó el funcionalismo, que es el 12 de mayo de 1850.000. No, no es necesario. Y gracias a que todo surge de forma gradual, solamente tienes que aprenderte un estimado, 1890. Solamente que no hay una fecha exacta de fundación, así que no es necesario buscarle tanto ni aprenderse. Vamos con una psicología muy inconsciente de lo que hizo. Freud funda el psicoanálisis. Freud crea el psicoanálisis, o como le quieran decir. Y Freud menciona que el psicoanálisis es una herida a la autoestima del ser humano. ¿Por qué? Porque él considera que el ser humano ha sufrido 3 grandes golpes. ¿Cuál es el primero? El primero es la teoría de Galileo y Copérnico, que mencionan que no somos el centro del universo. La segunda teoría es la teoría de Charles Darwin, que menciona que el ser humano no es un ser humano privilegiado, sino que ha descendido de una otra criatura. ¿Y cuál es el último golpe? El último golpe tiene que ver con lo que Freud descubre en el psicoanálisis, que es el inconsciente. En pocas palabras, lo que Freud quiere decir es que no somos el centro del universo, que no somos importantes para el gran cosmos, sino que somos diminutos, que no somos la criatura elegida para gobernar el planeta, porque solamente somos un animal más, según Charles Darwin. Y la tercera es que ni siquiera somos dueños de nosotros mismos, porque muchas de nuestras acciones, según Freud, vienen influenciadas por pensamientos, por sentimientos. ¿No te ha pasado que alguna vez te llenas de enojo y haces algo de lo que luego te arrepientes? Y esa parte que no puedes controlar viene influenciada por el inconsciente que menciona Freud. Entonces, ni siquiera eres dueño de ti mismo. Lo siento.
Entonces, ¿cómo surge este descubrimiento? Pues bueno, Freud proviene del campo de la medicina, era médico, y en ese momento la psicología no estudiaba lo que Freud pues estudiaba, que era la enfermedad y la cura, porque antes de eso, como vimos, solamente quería ver cómo funcionaba la mente. Y entonces Freud tiene un par de experiencias que son cruciales para que él pueda fundar su teoría. Una de esas tiene lugar en el año 1885, cuando recién graduado va a estudiar a París. ¿Con quién? Con Charcot, con Jean-Martin Charcot, quien es un neurólogo francés. Y este neurólogo sostenía que la histeria es una enfermedad real, que puede darse tanto en hombres como en mujeres, y que se desencadena en un proceso de asociación de ideas. Esta explicación influye mucho en lo que va a ser la teoría de Freud, quien también afirma haber escuchado de Charcot que existe una relación entre la enfermedad y los factores sexuales. Ahora sí, vamos a ver uno de los casos de Freud. Y el primero, para que se hagan una idea, son tropecientos. No mentiras, son algunos más. Pero bueno, veremos uno de esos. Tampoco tan a profundidad, como que ya dijimos, esto es solo un curso introductorio, entonces vamos a hablar de él. El caso de Anna. El caso de Anna, quien en realidad se llamaba Berta Pappenheim, es considerado crucial en el nacimiento del psicoanálisis. Aquí van los puntos claves. Freud elaboró este caso con Joseph Breuer, quien era un médico de Viena, al cual en el año 1880 acudió una paciente con diversos síntomas histéricos. Esta mujer, Berta, tenía 21 años y cuidaba a su padre enfermo. ¿Cuáles son los síntomas que tenía Berta Pappenheim, o ya ahora como lo vamos a llamar Ana? ¿Cuáles son los síntomas que tenía Ana? Pues bueno, los síntomas que tenía son debilidad y parálisis en extremidades, trastornos de lenguaje, es decir que hablaba inglés y no entendía alemán, alucinaciones visuales y auditivas y pérdidas del conocimiento. Entonces llegó ella, ¿y cuál fue su tratamiento? Pues bueno, le hizo hipnosis, y durante el trance hipnótico ella podía relatar sus experiencias traumáticas que iban relacionadas al cuidado de su padre. Y en el momento en el que ella verbalizaba, contaba esas experiencias reprimidas, los síntomas parecían aliviarse temporalmente. Este fenómeno lo denominaron chimeneas verbales, la cual se consideró una técnica precursora de la asociación libre, que es la que utilizaría Freud. Entonces Freud colaboró con Breuer en este caso, y él llegó a algunos puntos esenciales, como que creía que los síntomas de Ana eran producidos por conflictos sexuales inconscientes no resueltos. Entonces esta forma de verlo él era contraria a la que creía Breuer, que se centraba más en traumas emocionales en general. Y también le llamó la atención que al momento de ella relatar su recuerdo se aliviaba, se sentía mejor. Entonces Freud, al tener estas ideas contrarias a la de Breuer, se separaron porque Breuer se sintió incómodo con los aspectos sexuales que introdujo Freud en el caso. Entonces ese es el caso de Anna, el cual pues tiene ciertas dudas. En algunos casos se menciona que existen veracidad de algunos de los datos y un montón de cosas. Eso no nos incumbe en este curso introductorio, pero ahí está el dato, por si quieren ir a investigar más a profundidad y llegar a sus propias conclusiones, lo cual es mejor. Primeras formulaciones de Freud. ¿Qué decía Freud? Freud menciona que los pacientes sufren de reminiscencias, es decir, que hay recuerdos que producen efectos sin que ellos lo sepan. Y también menciona que es posible acceder al conocimiento de ese recuerdo si se cuenta con una técnica apropiada. ¿Cuál debe ser esa técnica? La hipnosis. Pues para Freud ese método le resultó demasiado místico y de una eficacia pues relativa, o sea, más o menos, según él. Bueno, y también en general, claro, en este aspecto es bien pilas. Y entonces él, sin usar técnicas de hipnosis, y trata de otras maneras de lograr que los pacientes recuerden todo aquello olvidado que provoca sus síntomas histéricos. Y estos recuerdos inconscientes que las personas no recordaban, Freud decía que estaban en el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Pues el inconsciente, difícil de pronunciar, para Freud no hay que intentar localizarlo en ningún espacio material de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro cerebro, ya que no se encuentra allí, según él. Y las mayores tecnologías van a decir dónde está el inconsciente, no van a poder decir, está en la corteza prefrontal o está en el hipotálamo, etc. Sino que es más bien como un conjunto en total en el que se desarrolla todo. Él lo veía más que nada como un aparato psíquico, es decir, así como existe un aparato digestivo que regula la digestión, pues también existe un aparato psíquico que regula pues la mente. Y él, ¿cómo dice que existe este inconsciente? Pues él menciona que el olvido, nosotros olvidamos, que la presencia de varios síntomas, que una terrible pesadilla son algunos indicadores de que el inconsciente existe. Y Freud menciona que este inconsciente se manifiesta mediante chistes, mediante actos fallidos, es decir, cosas que no te das cuenta y las hiciste, y pequeños accidentes que determinan que el inconsciente está funcionando. Así de simple, así de loco, así de místico, o como la quieran ver. No sé qué decir.
luego de conocer el inconsciente, entonces la mente, según Freud, está dividida de forma topográfica, la cual consiste de consciente, que es la parte de la mente en la que estamos conscientes en un momento dado. Es decir, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de psicoanálisis, somos conscientes de eso. Ese es el consciente, lo que está ahora. También menciona que existe el preconsciente, que es una parte un poco más oculta, pero a la cual es más sencillo de acceder a través de la memoria o la atención. Por ejemplo, recordar, no sé, recordar fechas o recordar si eres matemático con fórmulas. Ahorita no las estás pensando, pero si tú haces un pequeño esfuerzo, las puedes recordar con facilidad. Y el inconsciente, que como ya hablamos antes, es la parte más profunda de la mente, que contiene pensamientos, deseos, recuerdos que están fuera de nuestra conciencia. Y Freud mencionaba que el inconsciente era la clave para entender la personalidad y el comportamiento humano. Y mencionaba que los síntomas son ideas traumáticas, reales o fantasiadas, que se reprimen, es decir, quedan olvidadas para la conciencia, y donde se deposita ese recuerdo en el inconsciente. Y allí está, oculto, esperando que alguien llegue y acceda a él. Vamos a hablar de la teoría psicosexual de Freud, la cual la formuló como una teoría para el desarrollo de la personalidad, la cual consiste en estas etapas: oral, anal, fálica, de latencia y genital, el cual mencionaba que si alguna de estas etapas no lograba desarrollarse de forma correcta, iba a producirse algún conflicto inconsciente, el cual iba a producir problemas psicológicos en la persona adulta. Y ya, así de simple. Freud tiene diversas reformulaciones en su teoría, y una de ellas es la segunda tópica. La primera tópica era el consciente, inconsciente, preconsciente. Entonces Freud saca una segunda tópica, la cual no busca eliminar la primera, sino más que nada sino que se complementan y se amplían, es decir, la estructura de la mente. Pero bueno, ¿cuál es esta segunda tópica? Esta segunda tópica contiene tres instancias: el yo, el ello y el superyo. El yo es la primera instancia psíquica que el sujeto reconoce como propia, la cual tendrá algunos aspectos inconscientes. Se constituye principalmente de los rasgos que el niño adopta de sus semejantes, puede ser sus padres, hermanos, profesores. En cambio, el superyo es la representación de las restricciones morales. Es la instancia moral que juzga y censura al yo. ¿Qué quiere decir esto? Que el superyo son las leyes, son las normas. Si tu padre te dice, por ejemplo, no grites en la calle, esa orden, esa ley, la adoptas en tu superyo, y por ende cuando tú salgas a la calle no lo vas a hacer, o no lo ibas a hacer cuando eras niño. Ahora tú decides si lo haces o no. Entonces, este superyo es la parte de la personalidad que internaliza las normas y valores morales de la sociedad. Y ahora tenemos el ello, que es la parte más primitiva de la personalidad, porque contiene nuestros impulsos y deseos básicos. Según Freud, lo definió como el caldero de las pulsiones, y se maneja de acuerdo a los instintos. ¿Y qué es el instinto? El instinto, pues, por ejemplo, de supervivencia, que puede ser comer. Entonces, un bebé tiene hambre y va a querer comer, o un niño tiene hambre y va a querer comer. Ahora sí, vamos con unos aspectos varios. Para Freud, en los sueños se manifiesta el inconsciente, porque a veces soñamos cosas que ya ni recordábamos, y también a veces soñamos deseos que nos daría vergüenza decirle a otras personas en la sociedad. Entonces Freud menciona que ahí se puede acceder al inconsciente. También tenemos otro aspecto, que son los mecanismos de defensa, que por ejemplo ya hemos visto, como puede ser la represión, en el cual el ser humano reprime, no sé, algún recuerdo, alguna vivencia, y queda en el inconsciente. También existen otros tipos, como puede ser la negación, la proyección y la formación, las cuales pues es muy interesante que puedan profundizar para entender más. Y entonces Freud creía que las personas utilizaban estos mecanismos de defensa para protegerse de la ansiedad y el conflicto, porque si alguna cosa le produce ansiedad a un individuo, entonces él buscará sentirse bien, y por ende puede reprimir algún recuerdo que le produzca sensación de malestar, de tristeza, para sentirse mejor. Y bueno, también existen, como mencioné, los otros tipos de mecanismos, los cuales estaría muy bien que pudieran profundizarlos. Ya dije que esto es un curso de introducción, por si acaso. Y ya, eso es todo. Bueno, todo no, porque el psicoanálisis es muy amplio. Todavía quedaron fuera el complejo de Edipo, de Electra, las formas de tratamiento, una barbaridad. Y bueno, también en las corrientes anteriores también quedó mucho por analizar, y quedó mucho por analizar, por lo cual es necesario indagar más. O en futuros cursos se podría profundizar esta información claramente también.